Hola amigos, os traigo una nueva extensión del control Grid View, que es la versión nueva de un viejo control que en su día se desarrolló en algunos foros y que he reescrito por completo a raíz de nuevos descubrimientos. Esto es, bueno, os lo muestro, que es mejor un vídeo que mil palabras. Tenemos una tabla que tiene un montón de columnas. En este caso son la distancia entre kilómetros entre las distintas capitales de España. El problema es que el scroll horizontal me deja sin saber qué estoy mirando. Pues este grid view, este control, podemos fijar la columna número 0 y a partir de ahí fijaos abajo cómo el scroll ya no afecta a esa columna, y también podemos cambiarle el color del texto si queremos, y también podemos cambiar el color del fondo si es que eso nos hace más ilusión. Con esto es lo que hace este control. No hace ni más ni menos, no ordena, ni filtra, ni cosas de esas que hacíamos antes. Es solo una característica de visualización. Para poder hacer esto, que se quede el control aquí, o sea, el scroll afectando solo a las líneas que quiero, y que para conseguirlo he necesitado utilizar dos grid views, no uno. Así, la clase que he llamado GV de Grid View con un fixer, el fijador de columnas, no se me ha ocurrido nada mejor, lo siento. Esta clase lo que hace es interface de un formulario que contiene dos grid views. El GVDatos, que dentro de la clase se llama GVData, Grid View de datos, eso por aquello de que siempre, en cuanto me acuerdo, pongo las cosas más en inglés, y cuando no me acuerdo las pongo en español, y luego digo, ah, la mierda, si esto no lo ve nadie, qué mierda. Entonces GVData, que es el de los datos, y GVFixer, que es el Grid View de las columnas fijas. Cuando fijamos una columna, lo que hacemos es a la columna correspondiente del Grid View de datos, aquí en esta función lo tenéis, le damos un ancho de 0, y con lo cual ya no es visible. Y añadimos esa misma columna, la copiamos al fijado, o sea, copiamos esa columna al grid view fijo. Cuando borramos la fijación de la columna, lo que hacemos, eso lo vemos aquí, si digo que quiero la columna 0 y la columna 1, lo fijamos, esas ya quedan las dos fijas, luego me doy cuenta que esto es una tontería y que no la quiero, elimino la columna 1 y se nos queda fija solo la 0, que es lo que queríamos. Lo que hacemos en realidad es, la columna 0 está aquí delante de esta, pero tiene tamaño 0 y no es visible, con lo cual no se puede acceder a ella, pero sigue estando aquí. Cuando la eliminamos la fijación, lo que hacemos es volver a restaurar su tamaño y su visibilidad y eliminarla de del otro grid view. Ok, podemos cambiar fondo, cambiar tal, y podemos acceder a todas las propiedades, o casi todas, de un grid view normal, como si fuera un grid view normal. De eso se encarga la clase que hace interfaz. He levantado todos los eventos más comunes que utiliza un grid view: el evento data, activate, change, click, doble clic. O sea, todos estos eventos se levantan como si fuese un grid view sin más, y esa es la idea, poder utilizarlo como sea sin más, y en cualquier momento le pasamos las propiedades que necesitemos. En este caso le pasamos bueno, si no hay columnas que fijar, no hacemos nada, pero si las hay, pues entonces simplemente le pasamos el array de columnas a fijar al grid view, perdón, al grid view column fixer, toma ya, y con eso todo solucionado. Por lo demás,
La manera de rellenarlo tiene su evento data, como todas, en el cual aquí pues lo que he hecho es una pequeña base de datos SQLite 3 que tenéis aquí, distancias db, que es de donde sacamos los datos. No sé si soy muy escueto o si necesitáis más explicaciones. Si así fuera, en los comentarios del vídeo me lo ponéis y os doy cualquier explicación posible y necesaria. Donde podéis conseguir el código fuente lo tenéis también más abajo del vídeo, en la descripción, donde un enlace a mi canal de GitLab donde lo tengo colgado. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y todas esas cosas que se dicen en YouTube. Que paséis buen verano.